Mi nombre es Laura Ribeiro, tengo 34 años, y nunca voy a olvidar el día en que recibí el mensaje de mi madre diciendo: no vamos a poder ir a tu fiesta de inauguración. No tiene sentido celebrar algo que todavía puede salir mal. En ese momento sonreí, no por ironía sino por reconocimiento, porque esa frase era el resumen perfecto de toda mi vida, el miedo que ellos tenían de verme triunfar. La fiesta en cuestión no era cualquier evento. Era la inauguración de mi primer estudio de arquitectura. Un sueño construido con noches en vela, deudas y una fe que nadie más, além de mí, acreditaba que iba a funcionar. Y aún así, mis padres, los mismos que decían querer mi felicidad, decidieron no aparecer. En el momento, aquel viejo nudo en la garganta quiso volver, el mismo que me acompañó por años cada vez que yo intentaba ser suficiente, pero esa vez, algo en mí estaba diferente. Respiré hondo y pensé, está bien, algún día ellos van a recibir otra invitación, pero no para un evento, sino para entender lo que se perdieron. Antes de continuar y contarte cómo ese momento se convirtió en una de las mayores vueltas de mi vida, deja un comentario diciendo desde dónde nos ves y suscríbete al canal. Aquí vas a escuchar historias reales de superación, victoria y justicia emocional. Esas que demuestran que el tiempo es el mejor guionista que existe. Lo que yo no imaginaba era que, años después, una nueva invitación haría que mis padres revivieran ese día. Solo que, esta vez, la dirección en el sobre decía cobertura. Avenida Atlántica, 3025. 8 millones de reales. Crecí en una casa donde el silencio valía más que cualquier abrazo. Mi padre era ingeniero, metódico, de esos hombres que miden hasta la sonrisa. Mi madre, una mujer elegante, siempre preocupada por lo que los demás iban a pensar. ¿Y yo? Yo era la hija que se equivocaba demasiado como para encajar en ese retrato de perfección. Cuando saqué 9,5 en matemáticas, mi madre solo dijo: ¿por qué no 10, Laura? Cuando gané un concurso de redacción en la escuela, mi padre respondió: pero eso no te garantiza un futuro, hija. Eso es solo suerte. Y así fui creciendo, creyendo que la felicidad era algo que yo tenía que conquistar para merecer amor. Mientras otras niñas jugaban con muñecas, yo intentaba adivinar qué era lo que mis padres querían que yo fuera. Callada, estudiosa, discreta. Lo opuesto de la niña que yo realmente era. Me acuerdo de una tarde lluviosa en la que dibujé una casa colorida, llena de ventanas abiertas. Se la enseñé a mi madre esperando un elogio. Ella miró, sonrió de lado y dijo: hija, el cielo que pintaste es demasiado azul. Nadie vive en un lugar así. Años después entendí, la que estaba equivocada era ella. Yo solo tardé en descubrir que ese cielo sí existía, y que algún día yo iba a vivir debajo de él. La infancia pasó sin aplausos, pero con muchas comparaciones. A cada error mío venía el recuerdo de mi hermana mayor, Renata, la hija modelo. Boletines impecables, diploma ejemplar, sonrisa de propaganda. Y con cada elogio que ella recibía, una parte de mí aprendía que amor y aprobación eran sinónimos. Y que yo probablemente nunca tendría ninguno de los dos. Pero el destino, paciente como siempre, ya estaba preparando dentro de mí el primer rastro de rebeldía, el inicio de la mujer que un día levantaría una cobertura frente al mar con su propio nombre en la escritura. A los 16 años, descubrí algo que me hacía sentir viva: la arquitectura. No por casualidad, quizá porque dibujar casas siempre fue mi manera de imaginar lugares donde yo realmente pudiera existir. Mientras mis compañeros soñaban con medicina o derecho, yo pasaba horas haciendo croquis, calculando ángulos, imaginando cómo entraría la luz por cada ventana. Y fue cuando se lo conté a mis padres que escuché una de las frases que moldearía el resto de mi vida. ¿Arquitectura? Eso no es profesión, es hobby de gente rica. Deberías pensar en algo más sensato. Fue mi padre quien lo dijo. Mi madre, como siempre, solo completó con esa mirada de censura que dolía más que cualquier palabra. Tú nunca piensas en el futuro, Laura. Vives soñando despierta. Ese día, algo dentro de mí se rompió, y otra cosa nació en su lugar. Yo todavía no lo sabía, pero lo que ellos llamaban fantasía era el inicio de un llamado, un impulso que ningún no iba a apagar. Empecé a estudiar por mi cuenta, descargando libros, viendo videos, observando edificios por la ciudad. Trabajaba medio turno en una papelería, guardando cada centavo para pagar un curso preparatorio. Mi padre decía que era una pérdida de tiempo. Deberías buscar estabilidad, no fantasías. Pero cuanto más ellos intentaban frenarme, más sentía que el mundo fuera de esa casa era demasiado grande como para vivirlo con miedo.
El día que pasé el examen de ingreso fue el primero en que lloré de alegría. Y también fue el primero en que me di cuenta de que la felicidad, en mi familia, era vista como una ofensa. Mi padre solo cruzó los brazos. Espero que sepas lo que estás haciendo. Yo no voy a pagar tus caprichos. Y yo respondí con la calma de quien ya entendió que el amor de ellos siempre iba a tener letra chica. No hace falta, papá. Yo me las voy a arreglar. Lo que ni él ni yo sabíamos era que ese «me las voy a arreglar» me llevaría más alto de lo que cualquier cálculo suyo podría haber previsto. Cuando entré a la Facultad de Arquitectura, pensé que lo peor ya había pasado. Pero la verdad es que ahí era donde la lucha realmente empezaba. Sin ayuda de mis padres, tuve que trabajar en todo lo que aparecía: vendedora de tienda, camarera, auxiliar de oficina. Durante el día estudiaba, por la noche cambiaba sueño por horas extra y cafés fríos. El cuerpo se cansaba, pero el sueño me mantenía de pie. Mientras tanto, mis compañeros llegaban en autos nuevos, hablaban de viajes y de pasantías en estudios famosos. Yo llegaba en ómnibus, muchas veces atrasada, con olor a tinta en las manos y ojeras que ya parecían parte del uniforme. Aún así, me negaba a desistir. Cada plano entregado, cada proyecto aprobado era una forma silenciosa de decir: puedo, incluso sin ustedes. Mis padres rara vez llamaban, y cuando llamaban, era para preguntar cuándo iba a dejar de insistir en algo que no da dinero. Mi padre repetía: los arquitectos pasan hambre, tenías que haber hecho ingeniería como yo. Mi madre completaba: y encima vives con cara de cansada. ¿Eso es vida, Laura? El orgullo de ellos era Renata, mi hermana. Trabajaba en un banco, usaba trajes caros y siempre sabía qué decir para agradar. En los almuerzos de domingo, cuando yo todavía intentaba ir, era siempre la misma escena. Ella hablaba de metas y ascensos, y mis padres sonreían con los ojos. Yo intentaba mencionar un proyecto o una idea, y el silencio caía como respuesta. Fue en esa época que aprendí algo doloroso. A veces, la soledad no viene de estar lejos. Viene de estar rodeada de gente que te hace sentir invisible, pero el tiempo, siempre generoso con quien persiste, estaba a punto de recompensarme con el primer vislumbre de reconocimiento, y la primera prueba de que yo realmente podía caminar sin nadie alrededor. Conseguí la pasantía de mis sueños en el cuarto semestre de la facultad, en un pequeño estudio de arquitectura en el centro de la ciudad. El sueldo era bajo, pero para mí era suficiente para mantener el alquiler, el transporte y la esperanza. Empecé a vivir rodeada de planos, maquetas, líneas y luz. Ahí, por primera vez, me sentí parte de algo que tenía sentido. Mi jefe, el arquitecto André Vidal, era exigente, pero justo. Notó mi dedicación y empezó a darme tareas cada vez más importantes. A veces me quedaba después del horario, revisando detalles que nadie me pedía. Fue él quien me dijo una frase que nunca olvidé: Laura, talento es lo que tienes, pero lo que te diferencia es el coraje. Y el coraje no se enseña. Ese mismo mes, mi primer proyecto, una reforma sencilla de una cafetería, fue elogiado por un cliente importante. Las fotos terminaron publicadas en una revista local. Con miedo y orgullo mezclados, llevé un ejemplar a la casa de mis padres. Mi padre ojeó, miró de reojo y dijo: bonito, pero deberías enfocarte en algo más estable. Eso es pasajero. Mi madre completó sin mirar: mientras tu hermana está comprando su primer departamento, tú sigues con dibujitos. Sonreí, como quien ya conoce el guión, y guardé la revista de vuelta en el bolso. Esa indiferencia que antes me rompía, ahora solo me enseñaba una cosa: ellos no eran el público correcto para mi show. Renata, por otro lado, empezó a mostrar algo nuevo, una puntita de envidia que intentaba disimular con humor. «Uy, Laurita, ¿arquitecta famosa ahora? Solo no te olvides de la familia cuando seas rica, ¿eh?» Me reí por educación, pero en el fondo entendí el tono. Ella decía en broma lo que realmente pensaba. Y sin que yo lo supiera, ese día marcó el inicio de una nueva dinámica. Yo ya no era el fracaso de la familia. Yo era la amenaza al equilibrio de quien siempre necesitó verme abajo para sentirse arriba. En los 2 años siguientes, todo cambió, al menos para mí. Terminé la facultad, fui contratada a tiempo completo en el estudio y poco a poco empecé a construir una reputación sólida. Los clientes pedían para trabajar conmigo, y mi nombre comenzó a aparecer en artículos sobre jóvenes talentos de la arquitectura contemporánea. El dinero todavía era modesto, pero el orgullo era inmenso. Yo pagaba mis cuentas, ayudaba en causas sociales y por primera vez dormía tranquila. Pero en casa nada cambiaba. Mi éxito parecía invisible para ellos. En lugar de preguntas sobre mis proyectos,
Venían comentarios disfrazados de consejo. No te olvides que la fama pasa rápido. Cuidado con creértela demasiado. El mundo real es más duro que esas revistas. Renata seguía siendo el espejo en el que mis padres adoraban mirarse. Compró un auto nuevo, fue ascendida, empezó a salir con un ejecutivo. En las reuniones familiares, todo giraba alrededor de ella. Y por más que yo no lo dijera, esa diferencia de trato todavía me hería. Solo que ahora yo sabía esconderlo. Con el tiempo, entendí algo cruel. Ellos no necesitaban humillarme en voz alta, bastaba el silencio. La ausencia de reconocimiento era la forma más refinada de mantenerme pequeña. Pero lo que no se dieron cuenta fue que ese silencio era combustible. Cada desprecio, cada mirada fría, cada comentario velado me empujaba más hacia adelante. Y fue en esa fase que decidí dar el paso más arriesgado de mi vida. Abrir mi propio estudio, sin socios, sin inversión de la familia, solo con coraje y una cuenta casi vacía. Fue el inicio de una jornada que me iba a poner a prueba hasta el límite, y que me llevaría al momento en que mis padres, que un día habían rechazado una invitación mía, tendrían que aceptar otra, una invitación con vista al mar y precio de 8 millones de reales. Abrir mi propio estudio fue, al mismo tiempo, el acto más valiente y el más aterrador de mi vida. Alquilé una sala pequeña en un edificio antiguo del centro, paredes descascaradas, ventanas duras de abrir, olor a humedad. Pero para mí, ese espacio era el símbolo de la libertad que siempre soñé. Pegué en la pared una frase que me guiaba desde la facultad: nada florece sin resistencia. Y en los primeros meses, lo que más hubo fue resistencia. Ningún cliente fijo, cuentas acumulándose, proveedores impacientes. Yo lo hacía todo. Proyectaba, decoraba, entregaba material y hasta limpiaba el piso. Trabajaba 14 horas al día y aún así me iba a dormir con miedo de no poder pagar el alquiler del mes siguiente. Pensé en desistir más de una vez, pero siempre que el desespero intentaba vencerme, me acordaba de la voz de mi padre. Arquitectura es fantasía. Y esa frase que antes me disminuía, ahora me empujaba. Tenía que demostrar, no a él, sino a mí, que la fantasía también podía construir realidad. Un día, todo empezó a cambiar. Una clienta antigua del estudio donde yo había hecho la pasantía me buscó. Quería reformar una casa de playa y dijo: André me dijo que tú eras la más talentosa del equipo. Quiero que el proyecto sea tuyo. Ese contrato salvó mi estudio y, de cierta forma, me salvó a mí también. Pasé noches dibujando cada detalle, y cuando el proyecto fue publicado en una revista de diseño, mi nombre salió en la portada por primera vez. La sensación fue indescriptible, pero lo que realmente me marcó fue la llamada que recibí esa noche. No de un cliente, sino de mi madre. Vi tu foto en la revista. Felicidades. Finalmente parece que estás haciendo algo bien. Lo dijo con indiferencia, pero para mí esas palabras fueron el anuncio de lo que venía. La incomodidad de ellos al ver que lo que antes era ilusión, ahora se había vuelto realidad y éxito. El proyecto de la casa de playa fue el punto de giro. Las fotos circularon en revistas especializadas, blogs de arquitectura e incluso en programas de TV. De repente, el teléfono del estudio no paraba de sonar. Empresarios, constructoras e inversores empezaron a buscarme, y en pocos meses tuve que contratar asistentes. Lo que antes era un estudio de una sola mujer se convirtió en un pequeño equipo con metas, clientes fijos y un nombre que empezaba a ser respetado: Ribeiro Studio. La primera vez que firmé un contrato de más de 1 millón, lloré sola. No por el dinero, sino por el peso de saber que cada centavo había venido de un sueño en el que nadie creyó. Al día siguiente compré flores y las llevé al estudio, como quien lleva una ofrenda a un altar. Aquella sala simple ahora respiraba propósito. Y fue cuando sucedió lo inesperado. Mi madre empezó a llamar con más frecuencia. Las conversaciones, antes distantes, se volvieron curiosas. Te está yendo bien, ¿verdad? ¿Y ese cliente famoso, es verdad lo que salió en la revista? Tu hermana vio una entrevista tuya y dijo que estaba orgullosa. Al principio pensé que era una señal de cambio, pero bastó una visita para darme cuenta de que nada había cambiado de verdad. Durante un almuerzo de domingo, entre elogios ensayados y sonrisas forzadas, mi padre soltó: Tuviste suerte, Laura. Esas modas de arquitectura duran poco. Aprovéchalo mientras puedas. Sonreí como quien escucha un chiste muy repetido, porque en el fondo yo ya sabía. El éxito no cambia a quien no quiere ver. Ellos no estaban felices por mí. Estaban incómodos por ver que yo había vencido sin necesitarlos. Pero mientras ellos se esforzaban por mantener la fachada,
El mundo allá afuera me aplaudía cada vez más fuerte. Y yo, en silencio, empezaba a planear el próximo paso. Ese que iba a mostrar de una vez por todas que la falta de apoyo de ellos se había convertido en la base de mi victoria. Todo empezó con un terreno vacío y un sueño guardado desde la facultad. Crear algo mío, desde cero. No un edificio cualquiera, no una casa cualquiera, sino un símbolo. Un espacio que tradujera en cada pared la fuerza de quien lo construyó con las propias manos. Durante meses estudié planos, hablé con inversores y dibujé decenas de versiones de un proyecto que llevaba mi nombre, Cobertura Horizonte, una obra moderna, con paredes de vidrio, vista al mar y líneas que recordaban alas abiertas. Era mi forma de decirle al mundo, y a mí misma, que la libertad también tiene arquitectura. La inversión era arriesgada. Puse ahí todos mis ahorros. Algunos colegas me llamaron loca. Laura, te vas a endeudar por algo demasiado personal. Pero yo no estaba construyendo solo un inmueble. Estaba construyendo el lugar donde mi historia iba a cerrarse con dignidad. Fueron 2 años de obra, días de sol fuerte y noches sin dormir revisando planillas. Hubo atrasos, crisis, desánimo, pero cada vez que pensaba en desistir, recordaba las frases que marcaron mi infancia. Eso no es profesión. Vives de ilusiones. Te vas a arrepentir. Y era como si cada ladrillo puesto fuera una respuesta a esas voces. Cuando la estructura quedó lista, subí hasta el último piso y me quedé ahí, sola, mirando el mar. El viento pegaba en mi rostro y el atardecer se reflejaba en los vidrios todavía sin cortinas. Sonreí. En ese instante entendí, lo que antes era dolor, ahora era cimiento. Y lo que un día fue negación, ahora tenía dirección. Pero el destino, siempre irónico, todavía guardaba una escena digna de película. El momento en que mis padres, los mismos que se habían negado a ir a mi primera inauguración, recibirían una nueva invitación. Y en ella, en letras doradas, estaría escrito: Fiesta de inauguración, Cobertura Horizonte, valuada en 8 millones de reales. Cuando decidí hacer la fiesta de inauguración de la Cobertura Horizonte, sabía que no iba a ser solo un evento, iba a ser un acto de redención silenciosa. Un recordatorio de que la niña desacreditada había construido algo grandioso sin pedirle permiso a nadie. Quería que todo fuera impecable, no por vanidad, sino por significado. Contraté a un equipo de producción que cuidó cada detalle. Flores blancas, música de piano al fondo y un menú firmado por un chef premiado. El salón principal tendría una pared de vidrio de 12 metros, mostrando la vista panorámica de la ciudad y el mar al fondo. La decoración sería moderna pero íntima, con fotos enmarcadas de mis primeros proyectos. Cada imagen era un recordatorio del camino recorrido, de las noches sin dormir, de las lágrimas y de la fuerza que me sostuvo. Cuando la lista de invitados quedó lista, mi corazón pesó. Ahí estaban nombres de inversores, clientes, amigos, exprofesores, y al final, 2 nombres que dudé en escribir: Diana y Roberto, mis padres. Pensé durante horas antes de enviar la invitación. Una parte de mí quería protegerlos de su propia vergüenza. Otra parte quería que vieran con sus propios ojos lo que habían despreciado. Al final, decidí por el perdón. No por ellos, sino por mí. Yo necesitaba demostrar que ya no había rencor, solo distancia emocional y paz. La invitación fue impresa en papel marfil con letras doradas, dentro de una caja negra minimalista. Arriba, solo la frase: «De donde fui rechazada, renací». Y debajo, la dirección de la cobertura y la hora de la fiesta. Envié todas las invitaciones por mensajero, incluso la de ellos. La noche siguiente, el teléfono sonó, y al ver mamá en la pantalla, sentí ese frío viejo en la espalda. Atendí. «Laura, ¿tú de verdad quieres que vayamos?» Su voz era una mezcla de sorpresa y cautela. «Claro que quiero, mamá», respondí con calma. Al final, ustedes siempre dijeron que querían ver hasta dónde me llevarían mis ilusiones. Del otro lado, silencio. Luego, solo un suspiro. «Está bien, veremos si podemos ir». Cuando colgué, cerré los ojos y respiré profundo. Esa respuesta no era afecto, era curiosidad, pero estaba bien, porque esta vez, quien marcaba el tono de la historia era yo. En los días previos a la inauguración casi no dormí. No por nervios, sino por el torbellino de recuerdos que parecían querer probar la paz que tanto me costó conquistar. Cada vez que cerraba los ojos volvía a ser aquella adolescente sentada a la mesa, oyendo a mi padre decir que algunos sueños son para quien puede, no para quien quiere. Ahora, años después, yo estaba a punto de recibirlos en un espacio que era fruto justamente de ese sueño. Pasé horas eligiendo la ropa adecuada.
Nada exagerado, solo un vestido largo de seda azul grisácea, elegante y silencioso, como yo me sentía. Marcaba la postura, la mirada y la serenidad, la mejor respuesta que alguien puede darle a quien un día dudó de ella. En el espejo, me miré y casi no reconocí a la mujer reflejada. Los rasgos eran los mismos, pero la mirada tenía una calma madura, la de quien ya no necesita gritar para ser escuchada. Al fondo, en el cuarto aún sin cortinas, el atardecer doraba el horizonte y, por primera vez en mucho tiempo, sentí orgullo. No por haber ganado, sino por haber sobrevivido sin perder la esencia. Durante la tarde se revisaron los detalles: el buffet, la iluminación, la recepción de los invitados. Cada rincón de la cobertura exhalaba la sensación de un nuevo comienzo. La sala de estar, amplia e iluminada, tenía una instalación con las maquetas de mis primeros proyectos. El pasillo principal mostraba cuadros con frases que me inspiraron en los años más difíciles. Y en el centro, sobre una mesa de vidrio, estaba un álbum de fotos titulado "De donde caí, me levanté". Cuando todos se fueron y el equipo de producción terminó el día, me quedé sola, caminando descalza por el piso frío. Afuera, la ciudad brillaba. Miré al horizonte y susurré: Señor, si ellos vienen, que sea para ver tu obra, no la mía, porque en el fondo yo sabía, esa victoria no era para demostrar nada a mis padres, sino para reconocer al Dios que me sostuvo cuando nadie más creyó. Esa noche dormí con el corazón liviano. El día siguiente traería miradas, comentarios y reencuentros, pero también traería el cierre de un ciclo que por mucho tiempo parecía imposible de cerrar. El reloj marcaba las 19:30 cuando los primeros invitados comenzaron a llegar. El sonido del piano llenaba el ambiente con acordes suaves, y el aroma de flores blancas y vino tinto se mezclaba en el aire. Las risas, los saludos y los flashes creaban un escenario digno de una revista de arquitectura, pero para mí, todo parecía un sueño. Cada persona que atravesaba esa puerta era un recordatorio de que yo ya no estaba en el punto de partida. Saludé a clientes, inversores y amigos. Escuché elogios sinceros sobre el proyecto, sobre la vista, sobre la atmósfera elegante de la noche. Y aunque el corazón vibraba, había una parte de mí que seguía inquieta, esperando el momento inevitable, la llegada de ellos. Mis padres todavía no habían llegado y cada minuto de atraso parecía alargar el eco del pasado. Cerca de las 20:15, el ascensor principal se abrió. Las conversaciones bajaron de volumen. Fue casi instintivo, como si el aire hubiera cambiado de densidad. Mi madre apareció primero, impecable como siempre, vestido perla, cabello recogido, postura erguida. Detrás de ella, mi padre, con el mismo traje oscuro de todos los eventos sociales de nuestra infancia. Por un segundo, el tiempo se detuvo. Se quedaron ahí, en la entrada, mirando el espacio, sorprendidos con la grandiosidad. Vi en los ojos de mi madre el mismo brillo que solía guardar para mi hermana, solo que esta vez mezclado con algo nuevo, admiración disfrazada de incomodidad. Mi padre carraspeó y dijo lo que siempre decía cuando no sabía cómo reaccionar. Entonces, realmente lo lograste, ¿eh? Lo logré, papá. Bienvenidos. Los abracé a los dos, sin ceremonia. Ellos parecían incómodos, pero no podían disimular el espanto ante las paredes de vidrio, la luz suave y la vista que parecía tocar el cielo. Mientras caminábamos por el salón, los presenté a algunos invitados, que los saludaron con respeto, el mismo respeto que, por años, yo soñé con recibir. Y a medida que la noche avanzaba, noté algo extraordinario. Ese ambiente, ese éxito, no los disminuía, los revelaba. Porque, por primera vez, yo podía mirarlos sin miedo, sin resentimiento y sin necesidad de probar nada. En ese momento entendí que la verdadera victoria no era haber construido una cobertura de 8 millones. Era haberme construido a mí misma, ladrillo por ladrillo, hasta volverme inquebrantable. La cena empezó alrededor de las 21:00, servida en un salón anexo. Luces cálidas, copas brillando y música de fondo creaban un clima elegante, casi cinematográfico. Yo circulaba entre las mesas, agradeciendo, sonriendo, respondiendo preguntas sobre el proyecto. Pero cada vez que miraba hacia el rincón del salón, veía a mis padres hablando en voz baja, observando todo con una mezcla de espanto y cálculo. Durante el brindis, cuando todos levantaron las copas, mis ojos se encontraron con los de ellos. Por un instante sentí que algo había cambiado en sus expresiones. No exactamente orgullo, sino interés. Un tipo de interés que yo ya conocía.
el mismo que aparecía cada vez que algo involucraba apariencia, ventaja o dinero. Después del brindis, mientras los invitados volvían a servirse, mi madre se acercó. «Laura, está todo precioso, de verdad». Su voz sonó dulce, pero artificial. «Gracias, mamá. Me alegra que hayas venido». Ella miró alrededor, suspirando. «Esta vista parece de película. Y pensar que lograste todo esto sola». «No sola, mamá. Dios me ayudó en cada detalle». Ella forzó una sonrisa. «Claro, claro. Pero tú sabes que, a veces, Dios usa a la familia también, ¿no?» Esa última frase quedó flotando en el aire. Antes de que yo pudiera responder, mi padre se acercó con esa misma expresión que él usaba cuando iba a pedir algo. «Hija, ¿podemos hablar un momento, en privado?» Fuimos hasta la terraza, donde el viento frío de la noche contrastaba con el calor del salón. «Estamos muy orgullosos de ti, de verdad», empezó él, acomodándose el reloj. «Pero sabes, la boda de tu hermana se acerca y los costos quedaron muy altos». Mi corazón se heló. Yo ya sabía a dónde iba eso. «¿Quieres que ayude a pagar la boda de Amanda?» Mi padre dudó, pero confirmó con la cabeza. «Sería solo una parte. Tu madre y yo creemos que es justo que todas contribuyan. Es un evento importante para la familia». Respiré hondo, intentando mantener la compostura. Por dentro, algo ardía. El mismo padre que me llamó soñadora inútil ahora me veía como el banco de la familia. Los miré y dije, con calma: «Papá, mamá, si lo que vinieron a buscar es dinero, vinieron a la fiesta equivocada». El silencio que siguió fue cortante. Mi madre palideció y mi padre bajó la mirada. Ellos no esperaban resistencia, pero esa noche no se trataba de lo que ellos querían. Se trataba de quién me había vuelto yo. Por un momento nadie dijo nada. El viento movía suavemente las cortinas y la ciudad seguía viva allá abajo, indiferente al silencio que nos envolvía. Mi madre fue la primera en reaccionar. «Laura, no hables así. No vinimos por interés. Es solo que tu hermana merece una celebración digna. Y tú sabes que tu padre y yo estamos pasando por un momento difícil». La miré. La misma mujer que años atrás me había dicho que yo avergonzaba a la familia por elegir arquitectura en vez de derecho. ¿Un momento difícil? Ella desvió la mirada. Qué curioso. Cuando yo no tenía nada, nadie se preocupó por mi momento difícil. Mi padre respiró hondo. «No hace falta convertir esto en un espectáculo, hija. Solo creímos que, ahora que estás bien, podrías ayudar». Ayudé, papá. Durante años. Con paciencia, con amor, con silencio. Pero hoy elijo ayudarme a mí. La voz salió firme, pero serena. Yo no quería herir. Quería liberarme. Y en ese instante entendí que esa era la primera conversación verdadera que teníamos en años. Sin máscaras, sin papeles. Mi madre suspiró, casi melancólica. «Cambiaste». Sonreí, sintiendo las lágrimas queriendo salir. «No, mamá. Solo dejé de disculparme por ser quien soy». Ella se quedó en silencio, pero había algo en sus ojos, una mezcla de culpa y orgullo que parecía luchar para salir. Mi padre, en cambio, endureció el rostro. «¿Crees que es bonito esto? ¿Mostrarle al mundo que venciste y humillar a tu propia familia?» «No, papá. No les estoy mostrando que vencí, les estoy mostrando que sobreviví». Por unos segundos, él intentó sostener mi mirada, pero terminó apartando el rostro. Y en ese gesto tan simple entendí todo. No era el dinero lo que le molestaba. Era el hecho de ya no tener control sobre mí. Volví al salón antes de que las lágrimas cayeran. Adentro, mis amigos me llamaban para brindar. Sonreí, respiré hondo y dejé atrás ese peso que cargué toda una vida. En esa terraza yo no solo dije no, me liberé. Volví intentando recomponer el semblante, pero mis padres entraron enseguida, visiblemente tensos. La música suave y el murmullo de los invitados contrastaban con el peso invisible que flotaba en el aire. Ellos todavía intentaban mantener la sonrisa social, pero las facciones denunciaban que algo había pasado. Mi madre, siempre preocupada por las apariencias, tomó una copa como si el cristal pudiera sostenerla. «Laura, cariño, ven a brindar con nosotros otra vez». Su voz sonó demasiado alta. Pero la mirada le temblaba. Mi padre, de brazos cruzados, observaba a los invitados con ese aire de incomodidad que siempre maquillaba con arrogancia. Una amiga cercana, viendo la tensión, se acercó. «¿Todo bien, Laurita?» Sonreí para aliviar. «Sí, todo bien, solo un pequeño desacuerdo familiar». Ella rió sin entender, pero me apretó el brazo. Un gesto pequeño, lleno de solidaridad.
En el rincón vi a mi madre murmurando con una de las tías, que me miró de reojo con ese juicio sutil que siempre rodeó mi vida, pero esta vez nada me alcanzó. Miraba alrededor y veía todo lo que había construido, no solo las paredes, sino el coraje. La mirada de ellos ya no tenía el poder de hacerme pequeña. Mi padre se me acercó otra vez. Podías haber resuelto esto en privado, Laura. Ahora todos van a comentar. Han comentado toda mi vida, papá. Creo que ya estoy acostumbrada. La respuesta lo dejó callado. Y en ese instante, algo se rompió de una vez dentro de mí. La necesidad de ser aceptada. Mientras el pianista tocaba una melodía suave, subí al pequeño escenario en el centro del salón. Tomé el micrófono y, con la voz firme, anuncié: quiero agradecer a todos los que creyeron en mí, incluso cuando el mundo decía que yo no iba a lograrlo. A cada cliente, amigo, mentor, y también a los que dudaron, porque sin ellos, yo no habría llegado hasta aquí. El salón explotó en aplausos. Vi la mirada confusa de mis padres entre los invitados, incapaces de entender que ese discurso, aunque elegante, era mi liberación pública. No necesité decir nombres. El mensaje estaba dado, y mientras los aplausos resonaban, entendí. El sonido de la aprobación colectiva nunca sustituye el silencio de la propia paz, pero por una noche, me recordó lo mucho que valió la pena resistir. La fiesta siguió hermosa a los ojos de todos, pero para mí, el tiempo empezó a ir más lento. Las conversaciones, las risas, los flashes, todo sonaba lejos, como si el mundo se hubiera hecho a un lado para dejarme sola con mis pensamientos. Después del discurso, muchos vinieron a abrazarme, a decir que se sentían inspirados, que yo era un ejemplo de superación. Agradecí a cada uno con sinceridad, pero por dentro había un torbellino difícil de explicar. Cerca de las 20 horas vi a mis padres dirigiéndose al ascensor. Mi madre caminaba apurada, el rostro rígido. Mi padre, detrás, con la mirada fija en el piso. Nadie dijo adiós. Nadie miró hacia atrás. Y, curiosamente, eso no dolió. Fue solo coherente. Ellos no sabían cómo lidiar con lo que no podían controlar. Cuando las puertas se cerraron, sentí el peso de una era terminando. Como si, en ese momento, la niña que buscaba aprobación hubiera desaparecido para dar lugar a la mujer que ya sabía su valor. Poco a poco los invitados se fueron. Me quité los tacones, caminé hasta la terraza y dejé que el viento de la madrugada me despeinara. La ciudad brillaba abajo y las luces parecían parpadear en ritmo de gratitud. Tomé una copa de vino y miré la inmensidad. Gracias, Dios. Porque cuando nadie creyó en mí, tú creíste. Las lágrimas por fin salieron. Pero eran suaves, serenas, casi dulces. No eran de tristeza, eran de liberación. Ahí, sola en la terraza, entendí algo que nunca había notado. Yo ya no necesitaba probar nada a nadie. Mi éxito no era venganza, era sanidad. Y mientras la madrugada avanzaba, entendí que algunas victorias son silenciosas. No aparecen en titulares ni en discursos. Pasan dentro del alma, cuando el amor propio sustituye al dolor. Desperté tarde, con la luz del sol atravesando los vidrios y reflejándose en las paredes claras de la cobertura. La casa todavía olía a flores y a perfume caro, los rastros de la noche anterior. Por un momento, acostada en la cama, solo escuché el silencio. Era distinto. Un silencio de paz, no de soledad. Tomé el celular. Había decenas de mensajes, invitados agradeciendo, clientes elogiando, periodistas pidiendo entrevistas. Y en medio de todo, un nombre que me hizo dudar antes de abrir. Mamá. Laura, espero que sepas que tu discurso fue innecesario. Tu papá se quedó muy afectado. Podrías habernos evitado pasar vergüenza delante de tanta gente. Leí cada palabra con una serenidad casi fría. La misma mujer que había ignorado mi inauguración ahora se sentía humillada porque yo celebré mi éxito. Sonreí, porque por primera vez entendí, el problema nunca fui yo. El problema siempre fue el espejo que mi victoria les ponía delante. Horas después recibí otro mensaje. Esta vez de un número desconocido, era de mi padre. Hija, quizás nos pasamos. Tu trabajo es realmente admirable. Si quieres, podemos hablar. Tardé en responder. No por orgullo, sino porque aprendí que no todo acercamiento viene del arrepentimiento. A veces viene del malestar de ver que ya no te necesitan. Entonces escribí con calma. Papá, yo siempre quise esa conversación, pero ahora quiero que pase cuando sea por amor, no por conveniencia. Envié y dejé el celular. Miré alrededor. Esa cobertura, que un día fue solo un proyecto en el papel, ahora era el reflejo de todo lo que aprendí.
que no hay venganza más elegante que el propio crecimiento. Más tarde llegaron amigos, flores e incluso una invitación para dar una charla sobre mi trayectoria en el evento Mujeres que construyen sueños. Sonreí al leer el título. Sí, yo construí, pero lo que realmente levanté no fueron paredes, fueron cimientos internos. Esa noche había sellado lo que siempre busqué: respeto, sobre todo el mío. 2 días después de la fiesta, mientras revisaba proyectos en el estudio, la recepcionista avisó que había una visita inesperada. Cuando levanté la mirada casi no lo creí. Era Amanda, mi hermana, la hija perfecta. El espejo que mis padres mostraron por años mientras me dejaban en la sombra estaba impecable, como siempre. Tacones, cabello brillante, perfume caro, pero la mirada no era la misma. Había allí curiosidad, culpa e incomodidad. ¿Puedo pasar? Claro. Entró mirando todo con atención. Las paredes blancas, los cuadros de proyectos premiados, el logo de Ribeiro Studio en dorado en la recepción. ¡Wow, Laura! Vi las fotos de la fiesta. Tu casa es increíble. Gracias. Mamá dijo que fue todo un exceso, pero sinceramente creo que ella quedó impresionada. Sonreí un poco. Sabía que mamá hablaría, siempre hablaba, pero oírlo de Amanda sonó distinto. ¿Y tú? ¿Te impresionaste? Ella respiró hondo. Sí, siempre pensé que ibas a desistir, que aquella niña que lloraba sola en el cuarto nunca iba a ser lo bastante fuerte para hacer todo esto. Por un momento el aire se volvió pesado. ¿Y ahora? Pregunté. Ahora, creo que la que se equivocó fui yo. Yo viví intentando agradar a papá y mamá, y aún así nunca fue suficiente. Tú los desafiaste, y ganaste. El tono de su voz mezclaba admiración y amargura. Yo podía sentir el conflicto. No fue una competencia, Amanda. Nunca se trató de ganarles a ustedes. Se trató de sobrevivir a todo lo que ustedes me hicieron creer que yo no era. Ella bajó la mirada. Por un segundo vi ahí a la niña que un día me defendió de los compañeros crueles, antes de que el favoritismo de nuestros padres nos separara. Lo siento, Laura. No era una disculpa completa, pero era el inicio de un puente. Nos abrazamos, y por un momento percibí que quizá el verdadero milagro no era el éxito, sino la capacidad de perdonar sin tener que olvidar. El dolor seguía ahí, pero ahora tenía propósito: convertirme en alguien libre. Amanda insistió en que hiciéramos un almuerzo en familia. Sin formalidades, Laura, solo nosotros 4. Creo que ya es hora de hablar sin máscaras. Lo pensé mucho antes de aceptar. Una parte de mí quería mantener la distancia que tanto me costó, pero otra parte, la que todavía creía en la reconciliación, decidió ir. El domingo llegué a la casa de mis padres. El mismo portón, el mismo jardín impecable, el mismo perfume de rosas y apariencias. Pero por dentro yo era otra. No entré como quien busca aprobación, sino como quien lleva paz. Mi madre abrió la puerta con esa sonrisa ensayada. Laura, qué bueno que viniste. Me abrazó rápido, evitando mi mirada. Mi padre estaba en la sala, leyendo el periódico, o fingiendo leer. Amanda ya estaba en la mesa, intentando romper el hielo con conversación ligera. El almuerzo comenzó silencioso. El sonido de los cubiertos era casi un reloj marcando la incomodidad, hasta que Amanda, siempre más directa, habló. Mamá, papá, le pedí a Laura que viniera porque tenemos que poner las cosas en claro. La manera en que la tratamos, en que ustedes la trataron, no fue justa. Mi madre se quedó con el tenedor en el aire. Amanda, no empieces con drama. No es drama, mamá. Es verdad. Ustedes siempre esperaron perfección de mí y se olvidaron de que tenían 2 hijas. El ambiente se puso pesado. Mi padre intentó cambiar de tema, pero Amanda siguió. Laura construyó todo sola, sin apoyo, y aún así los invitó a la celebración. ¿Y qué hicieron ustedes? Le pidieron dinero. El silencio que siguió fue devastador. Mi madre me miró, por fin sin máscara. Tienes razón, Amanda. Yo me equivoqué. Pensé que estaba protegiéndolas, pero solo proyecté mis miedos. Mi padre respiró hondo, con los ojos brillando. Yo también me equivoqué, hija. Tenía miedo de que fracasaras y preferí alejarme antes que verte caer. Pero no caíste. Construiste algo que yo nunca tuve el coraje de construir. Esas palabras rompieron algo dentro de mí, el muro que el orgullo había levantado. No lloré de rabia, lloré de alivio, porque por primera vez ellos hablaron conmigo sin juicio. Ese almuerzo, entre lágrimas y silencios, fue el inicio de una reconstrucción, no igual que antes, porque las heridas profundas no desaparecen, pero con la sinceridad que nunca habíamos tenido.
Después de ese almuerzo, nada volvió a ser como antes. Y curiosamente, fue lo mejor que pudo pasar. Las visitas se volvieron más raras, pero sinceras. Ya no había obligación de parecer perfecta o de competir por afecto. Por primera vez, el silencio entre nosotros era tranquilo, no cargado de resentimiento. Mi padre empezó a llamarme de vez en cuando, no para pedir nada, sino para contar cosas simples del día. Hablaba de las hortensias del jardín, de un libro que terminó, de cómo Amanda estaba más serena, y en cada conversación yo percibía un tono nuevo, admiración disfrazada de ternura. Mi madre tardó más. Orgullosa, todavía tropezaba entre el cariño y el control, pero poco a poco dejó que las críticas dieran lugar a gestos. Un pastel que mandaba por casualidad, un mensaje diciendo, vi tu entrevista, estabas hermosa. Pequeñas concesiones que, para mí, valían más que cualquier discurso. Un día me preguntó, ¿de verdad no guardas rencor, Laura? Pensé un momento antes de responder, guardo, mamá, pero aprendí a no vivir ahí. Ella bajó los ojos y sonrió, un poco cansada, pero sincera. Creo que fue ahí que entendí. El perdón no es una escena, es un proceso, y el amor, el verdadero, no exige que el pasado sea olvidado, sino que ya no sea una prisión. Con el tiempo entendí que yo no había vencido a mis padres. Había vencido el miedo a decepcionarlos, y ese, tal vez, fue el mayor triunfo. Ahora, cuando camino por la cobertura al atardecer, no veo solo lujo o conquista. Veo a la niña que creyó, a la mujer que resistió y a la hija que, aún herida, eligió la paz. Porque crecer, al final, es eso. Entender que algunas batallas solo se ganan cuando dejamos de pelear. Meses después de esa conversación en familia, mi historia empezó a correr. Todo comenzó con una entrevista sencilla para una revista de arquitectura que quería mostrar la historia detrás de la cobertura Horizonte. Pero el foco terminó siendo otro. La superación. El texto se volvió viral en las redes, y de repente, comenzaron a llegar cientos de mensajes. Eran personas que, igual que yo, habían sido desacreditadas por su propia familia. Gente que decía, leí tu historia y lloré. Ahora entiendo que mi valor no depende de la aprobación de nadie. Otros contaban sobre padres autoritarios, matrimonios fríos, sueños guardados. Y en cada relato yo me veía un poco. Revivía mi propia lucha, pero ahora desde un lugar de empatía y fuerza. Entonces comprendí que mi éxito no tenía sentido si no servía para levantar a otros. Creé una iniciativa llamada Raíces Fuertes, un programa que ofrecía mentoría y apoyo emocional a mujeres que querían retomar su carrera después de traumas familiares o relaciones abusivas. El primer grupo tuvo 20 mujeres. Hoy son cientos. En cada taller yo contaba un poco de mi jornada. Sin glamour, sin adornos. Hablaba de las noches sin dormir, del rechazo, de las lágrimas en el baño, y cada vez que una mujer sonreía y decía, pensé que solo yo me sentía así, mi corazón entendía que todo tuvo un propósito. En una de las charlas, una señora me abrazó y dijo, tú eres la hija que muchas de nosotras hubiéramos querido ser, y la madre que nos hubiera gustado ser. Lloré con ella, porque ahí, más que éxito, encontré sentido. La cobertura de 8 millones ya no era el símbolo de mi victoria. Ahora, la verdadera conquista era poder mirar hacia atrás y decir, el rechazo fue el ladrillo más fuerte de mi fundación. El reencuentro que selló todo ocurrió de forma inesperada. Me invitaron a recibir un reconocimiento público por mi trabajo social con Raíces Fuertes. La ceremonia iba a ser transmitida por la TV local y el auditorio estaba lleno. Profesionales, estudiantes, familias. Lo que yo no esperaba era ver en la primera fila a mis padres sentados juntos. Mi corazón se aceleró. Por un segundo volví a ser la chica insegura que temblaba por miedo a decepcionarlos. Pero cuando subí al escenario y vi el brillo contenido en sus ojos, entendí. Algo había cambiado. La presentadora dijo, esta mujer transformó rechazo en esperanza, dolor en cimiento y éxito en generosidad. Un ejemplo vivo de que los sueños más desacreditados pueden levantar imperios, por fuera y por dentro. El auditorio aplaudió de pie, mis padres también, y en ese aplauso sentí el peso de décadas disolverse. Después de la ceremonia, se acercaron. Mi madre estaba emocionada y por primera vez no intentó disimular. Laura, te vi ahí arriba y me di cuenta. Eso era lo que yo siempre quise para ti. Solo que, por miedo, intenté moldear tus pasos. Me equivoqué. Mi padre tomó mi mano con fuerza. Yo también me equivoqué, hija. Pensé que éxito era dinero, poder. Pero tú me mostraste que es tener propósito. Estoy orgulloso de ti.
Las lágrimas vinieron sin que yo pudiera contenerlas. No eran lágrimas de victoria, sino de liberación, porque por primera vez, el amor que me daban no venía con condiciones. Nos sacamos una foto ahí mismo, bajo las luces, y al verla después entendí algo profundo. No era una foto de reconciliación, era un retrato de crecimiento, el de ellos y el mío. Ese día entendí que, a veces, Dios nos hace caminar solos por un tiempo, no para castigarnos, sino para prepararnos para amar sin mendigar amor. Esa noche volví a la cobertura y me quedé un buen rato mirando la ciudad a través de las paredes de vidrio. Las luces allá afuera brillaban como constelaciones humanas, cada punto brillante, una historia, un sueño, un dolor vencido. Y en el reflejo del vidrio vi el rostro de la mujer en que me convertí. No la hija rechazada, ni la profesional exitosa, sino la sobreviviente que aprendió a transformar heridas en fuerza. Tomé el diario que guardo desde la facultad y releí la primera frase que escribí ahí, hace tantos años. Un día quiero construir algo que dure más que el dolor. Sonreí. Porque, de alguna forma, ese deseo se cumplió, no solo en concreto y vidrio, sino en propósito. Hoy sé que nada fue en vano. Cada humillación, cada silencio, cada "no vas a lograrlo", fue cemento en el fundamento de mi fe. Dios no me quitó el rechazo. Lo usó para enseñarme a amar sin necesitar público. Cerré el diario y fui hasta la terraza. El viento de la noche acariciaba mi rostro, el mismo viento que un día me consoló cuando lloré por no ser suficiente. Ahora parecía decir, llegaste. El perdón, entendí, no es olvidar. Es mirar hacia atrás sin que el pasado te arrastre. Y en ese instante, mirando el horizonte iluminado, sentí una certeza tranquila. Yo ya no necesitaba aplausos, solo gratitud. Gratitud por haber sobrevivido, por haber aprendido, por seguir creyendo. Porque al final, la mayor conquista no fue la cobertura de 8 millones. Fue la paz de saber que mi valor nunca dependió de quienes no supieron verlo. Mi nombre es Laura Ribeiro. Y esta fue la historia de la mujer que un día creyó que no sería nadie, hasta que construyó su propio imperio, ladrillo por ladrillo, fe por fe. Pero esta historia no es solo mía. Es de toda persona que ya fue desacreditada, humillada o ignorada por su propia familia. Y aún así, eligió continuar. Si alguna vez te dijeron que tu sueño es demasiado grande, recuerda. Quien no puede ver lejos siempre va a intentar cortarte las alas. No lo permitas. Dios no siembra propósito en tierra vacía. Él lo riega con lágrimas para que crezca con fuerza. La vida va a probar tu coraje, va a aislarte, va a hacerte dudar de ti misma. Pero cuando persistas, cuando hagas el bien incluso sin aplausos, cuando no desistas de amarte, el mismo cielo se va a encargar de exaltarte en el tiempo correcto. Hoy no guardo rencor, guardo lecciones. Aprendí que el perdón es el lujo más caro y la libertad más dulce, y que, a veces, la mejor respuesta es vivir tan bien que hasta el silencio se vuelve aplauso. Si esta historia tocó tu corazón, dale like al video, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde nos ves. Aquí en Relatos de la Vida tenemos videos nuevos todos los días, llenos de historias reales que demuestran que el amor, la fe y la superación siempre vencen. Gracias por escuchar hasta el final. Y recuerda, nunca permitas que las voces que dudaron de ti hablen más fuerte que el propósito que Dios puso dentro de tu corazón.